Vale. Vamos a desglosar esto porque la verdad es que el tema de hoy tiene tela. Imaginemos por un momento que una dolencia física, yo qué sé, una úlcera, una migraña constante o algo mucho peor, no fuera simplemente un fallo biológico o un virus que pasaba por ahí. Claro, que no sea solo mala suerte. Exacto. Imaginemos que en realidad es una especie de venganza silenciosa, una venganza literal y muy calculada de nuestra propia mente subconsciente contra nosotros mismos. Qué barbaridad, sí. Es fuertísimo, ¿verdad? Pues esta es solo una de las premisas radicales que tenemos hoy sobre la mesa. Lo que vamos a analizar en esta inmersión profunda no es el típico artículo científico, sino una colección fascinante de notas manuscritas. Son unos apuntes densos, llenos de esquemas, que parecen un cruce rarísimo entre filosofía oriental, misticismo y psicología transpersonal. Y fíjate lo verdaderamente fascinante de estos textos, al menos para mí, es la ambición desmedida que tienen. O sea, no buscan darte 4 consejos rápidos de autoayuda para el estrés. ¿Qué va? Para nada. Buscan desarmar desde los cimientos nuestra percepción más básica de la realidad. El objetivo de nuestro análisis detallado de hoy es coger todas estas reflexiones sobre la conciencia, sobre el ego y la naturaleza del universo y destilarlas para encontrar el por qué importa. Eso es, aterrizarlo un poco. Exacto. Ver cómo estas ideas, por muy abstractas que suenen, pueden transformar radicalmente la manera en que entendemos nuestra propia mente. Totalmente. Y, a ver, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan sobre el material que estamos manejando, estas notas son un auténtico laberinto mental. Un laberinto absoluto, sí. Abarcan desde conceptos astrológicos hasta eras cíclicas de la humanidad. Por ejemplo, el autor menciona civilizaciones perdidas como Lemuria, usándola en plan arquetipo de una época antigua donde la humanidad supuestamente operaba desde una conciencia de unidad total. Antes de fragmentarnos, digamos. Exacto, antes de la fragmentación. E incluso señala fechas muy concretas. Menciona un hito críptico en el año 2009 como un punto de inflexión donde esa ilusión de separación empezó a desmoronarse. Muy interesante. Y claro, en un mundo tan saturado de notificaciones, de estrés constante, este análisis pretende ser, o al menos intentaremos que sea, un atajo hacia una perspectiva completamente diferente, donde uno llega a cuestionarse la mismísima realidad del tiempo y del sufrimiento. Bueno, pues para entender este texto y cómo propone aliviar ese sufrimiento, hay que empezar por lo más básico, por cómo define la realidad frente a nuestra percepción de todos los días. ¿Vale? ¿Y cómo la define? Porque me imagino que choca bastante. ¿Choca frontalmente? Sí. Introduce una idea central muy tajante. Cito textualmente los apuntes, Dice, la única respuesta que te puede dar la naturaleza para permitir tu vida es amor y armonía. ¡Wow! Amor y armonía en mayúsculas, me imagino. Exactamente. Y a partir de esta premisa desarrolla el concepto de la supermente, o lo que llama la consciencia del todo. La supermente. A ver, el término suena un poquito a ciencia ficción, las cosas como son, como una especie de inteligencia artificial cósmica, ¿no? Sí, suena muy sci-fi, pero el mecanismo que plantea es increíble. La supermente se define por su incapacidad total para percibir la fragmentación. O sea, que no ve las cosas por separado. Eso es. Nosotros en nuestro día a día vemos el mundo dividido en partes. Yo, el otro, la mesa, el árbol, el pasado, el futuro. Ajá. Pero la supermente procesa la totalidad de cada evento simultáneamente. No ve piezas sueltas. Y aquí el autor se mete en una explicación vertiginosa sobre el tiempo. Oye, el tema del tiempo, claro. Argumenta que el tiempo no es una flecha lineal que va del punto A al punto B, sino que es una espiral. Una espiral, ¿vale? Y llega a decir que eventos cósmicos de, atención, 9.800 millones de años son apenas un instante. Lo llama, literalmente, poco para la creación del universo material. Madre mía, 9.800 millones de años. A ver si consigo aterrizar esta idea del tiempo en espiral y la supermente con una analogía, porque tela. A ver, dime. Imaginemos que la experiencia humana es como usar unas gafas de realidad virtual. Nosotros somos los jugadores que tienen las gafas puestas, ¿no? Me gusta por dónde vas. Entonces, nuestro procesador interno, la mente de nuestro día a día, tiene que ir renderizando los gráficos fotograma a fotograma para que no nos colapsemos de información. Claro, el cerebro no da para más. Ese renderizado fotograma a fotograma es lo que nosotros llamamos tiempo lineal. Y por estar tan metidos en el juego, nos creemos que la separación entre tú
yo y el entorno es real. Exacto. Pero la supermente sería, digamos, el desarrollador o el código fuente del juego. El código sabe que todo está ocurriendo en el no tiempo. Ya tiene el principio y el final compilados a la vez. Totalmente. Para el código, esos 9.800 millones de años de renderizado son solo el disco duro girando una vez. Es una analogía perfecta, la verdad. Nos sirve genial. La supermente no está atrapada en esa secuencia de fotogramas. Y fíjate, el manuscrito advierte justo sobre el peligro de llevar esas gafas de realidad virtual puestas y olvidar que es solo un juego. Claro, que nos lo tomamos demasiado en serio. Nos lo tomamos a vida o muerte. El texto dice que esta falta de conciencia de la unidad nos hace delegar nuestra libertad a lo que llama fuerzas o entidades astrales. Uy, espera. Fuerzas astrales. ¿Eso suena a esoterismo puro? ¿A fantasmas o algo así? ¿A qué se refieren las notas exactamente con esto? Bueno, no va tanto por lo paranormal. O sea, en este marco metafísico, lo astral representa más bien ese ámbito de ilusiones, de miedos colectivos, de proyecciones a las que cedemos nuestro poder. Ah, vale. Como cuando nos dejamos llevar por la histeria colectiva. Eso es, cuando el individuo se siente pequeño y separado, busca salvadores externos o chivos expiatorios. Entregamos el control a ideologías o dinámicas destructivas. Entiendo el mecanismo. Pero a ver, aquí hay un salto lógico. Si el código fuente del universo es pura unidad y armonía, ¿por qué la experiencia de jugar a este juego es tan caótica? Esa es la gran pregunta. Claro, es que encendemos las noticias y es todo guerras, divisiones, un sufrimiento atroz. Si nuestra naturaleza real es la unidad, tiene que haber un villano en esta historia. Y lo hay. El texto tiene un villano clarísimo, que es el ego, y algo que denomina el especialismo. Y para explicar cómo nace este caos, el autor hace una reinterpretación alucinante del mito de la Torre de Babel. Ah, la Torre de Babel, la historia clásica de la soberbia humana. Que construyen la torre, Dios se enfada y les confunde los idiomas. Digo, al revés. La humanidad estaba construyendo un único camino hacia el ser, colaborando en armonía. Ostras, qué interesante. Y justo en ese momento de unidad fue el ego el que apareció. El ego intervino para cegar a la humanidad porque en la unidad absoluta el ego no sirve para nada, desaparece. Claro, pierde su trabajo, por así decirlo. Literalmente. Así que el ego instauró divisiones, idiomas y conflictos que antes no existían, todo para hacernos creer que somos especiales y diferentes a los demás. A ver, me parece una metáfora preciosa, pero aquí voy a hacer de abogada del diablo un momento, porque esto es un poco polémico, ¿no? Adelante, a ver. Si lo pensamos bien, el ego no puede ser 100% malo. Desde un punto de vista evolutivo, es una herramienta de supervivencia. Ya sé por dónde vas. O sea, si yo no tengo un ego que me diga que mi cuerpo termina aquí y empieza el de otro, salgo a la calle, veo un autobús a 100 por hora y pienso que el autobús y yo somos uno y me atropella. Claro, te aplasta. Entonces el ego nos mantiene vivos. ¿Cómo rebate el texto esta necesidad básica de supervivencia? Es una duda muy lógica, pero hay que entender que el texto distingue entre el instinto físico básico y la construcción psicológica del ego. Vale, la identidad. Exacto. El problema no es saber que tienes un cuerpo individual para no chocar con un autobús. El problema es la narrativa mental de la separación, el creerte mejor o peor que el otro. Y de hecho, cito una de las líneas más impactantes de los apuntes sobre esto. A ver. Dice, el ego cuando se vuelve bueno, se convierte en un catador de conciencias. Ostras. Un catador de conciencias. ¡Qué frase más buena! Es brillante. Significa que incluso cuando creemos que estamos actuando moralmente bien, haciendo obras de caridad o siendo muy espirituales, si en el fondo nos sentimos superiores a los demás... Si hay un juicio de valor hacia el otro. Eso es. Si hay separación, es el ego disfrazándose por la puerta de atrás. Y esto enlaza con otra cita brutal del texto. La paradoja. Mi ego me quiere muerto. Espera. ¿Por qué nos va a querer muertos nuestro propio ego si depende de nosotros para existir? Porque el ego solo sobrevive alimentándose de conflictos, de fricción y de deseos insatisfechos. Ya, necesita drama. Exacto. Necesita drama constante. Si una persona alcanza la paz total, la ecuanimidad, la idea de un yo separado desaparece. Así que el ego prefiere mantenerte en un estado de estrés y sufrimiento constante antes que dejarte despertar a esa supermente. Madre mía. Vale, ¿y si el ego busca nuestra muerte y se alimenta del conflicto constante? ¿Cómo se manifiesta esto físicamente en nuestro día a día? Porque no somos solo mentes flotando, tenemos un cuerpo.
Y aquí es donde la inmersión de hoy se vuelve verdaderamente radical, porque el texto plantea un paradigma médico y psicológico que te vuela la cabeza. Cuéntame, porque ya me espero cualquier cosa. Según estas notas, el cuerpo físico no tiene voluntad propia. Está 100% sometido al poder del subconsciente. Vale. Y cualquier juicio que emitimos, cualquier ataque hacia otro, se considera una acción del ego. Pero lo más fuerte viene ahora. Describe la enfermedad no como un fallo biológico aleatorio, Ajá. sino como ¿qué? Sino como, textualmente, una forma leve de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. ¡Wow! Lo que decíamos al principio del todo. ¡Qué barbaridad! Una venganza materializada. Sí, es la materialización física de la culpa subconsciente. Cuando atacamos a otro, estamos atacando al Hijo de Dios, por usar la terminología del texto, o a la unidad de la vida. O sea que en nuestra propia mente nos castiga enfermando el cuerpo porque en el fondo sabe que hemos roto la armonía. Exactamente, ese es el mecanismo. ¡Ostras! Pues me recuerda muchísimo a esa metáfora tan famosa de que guardar resentimiento contra alguien es como tomarte tú mismo un vaso de veneno y sentarte a esperar a que el otro se muera. ¿Mm? Tal cual. Solo que, según estas notas, el veneno no es solo emocional, te altera el cuerpo físicamente. Totalmente, te pasa factura biológica. Y fíjate, la única solución real que ofrece el texto para salir de esto es el perdón y el abandono total del ataque. Es más, dice textualmente que la injusticia y el ataque son el mismo error. Uf, a ver, un momento. Esto choca muchísimo con cómo funcionamos como sociedad. Ya, es difícil de digerir. Claro, es que si yo veo una injusticia tremenda por la calle, no sé, alguien abusando de un inocente, mi instinto moral es atacar esa injusticia. El texto dice que si ataco a quien comete la injusticia, estoy cometiendo el mismo error. Es que ahí está la trampa del ego. El manuscrito no te dice que te quedes de brazos cruzados viendo cómo hacen daño a alguien. Menos mal. Lo que plantea es desde dónde actúas. Si tú intervienes desde el odio, la ira y el deseo de venganza hacia esa persona, estás cayendo en el juego de la separación. Ah, entiendo. O sea, si respondes con odio, validas que somos entidades separadas luchando. Exacto. Si atacas al otro, aunque creas que es por una causa justa, estás legitimando el error original del ego. Tienes que intervenir, pero desde la unidad, desde la compasión, sin concederle realidad al ego del agresor. Uf, ¿qué nivel de control mental se necesita para eso? No reaccionar con ira ante el abuso. Entonces, claro, si no podemos ni siquiera indignarnos por las injusticias sin caer en la trampa, ¿cuál es la solución práctica? ¿Qué podemos hacer sin volvernos locos? Pues la clave, según las notas, es renunciar al ataque practicando el desapego y la ecuanimidad. Ecuanimidad. Sí, la ausencia de juicio. Alcanzar un silencio mental absoluto. Y para ilustrar esto, el autor incluye una anécdota histórica brillante que seguro que te suena. El encuentro entre el filósofo Diógenes de Sinope y Alejandro Magno. Ah, sí, es una historia buenísima. Bueno, para nuestra audiencia, que quizá no lo tenga fresco, Alejandro Magno era el hombre más poderoso de la Tierra, el emperador absoluto. El dueño del mundo, vaya. Literal. Y un día va a ver a Diógenes, que era un filósofo que vivía en la calle, en una tinaja, sin nada de nada. Y Alejandro se pone delante de él con todo su ejército y le dice: «Pídeme de que quieras y te lo daré». Y Diógenes, desde el suelo, le suelta la mejor frase de la historia. No. Le mira y le contesta simplemente: «Apártate, que me tapas el sol». ¡Qué maravilla! Es la liberación máxima frente al ego, frente a la validación de los demás. Exacto. Diógenes estaba liberado de todo deseo terrenal. No necesitaba el poder ni el reconocimiento de Alejandro. Es que si aplicamos esto hoy en día, imaginemos aplicar la filosofía de Diógenes a, yo que sé, a la indignación en redes sociales o a la ansiedad en el trabajo por quedar bien con el jefe. Seríamos intocables. Totalmente. Entenderíamos que lo esencial ya lo tenemos. El texto dice algo así como agua, luz y comida esencial, ¿verdad? Eso es. El resto son necesidades inventadas por el ego. Es que al final, si tu identidad no depende de tener la razón en Twitter o de tu cuenta bancaria, nada irreal puede ser amenazado. Esa es la frase clave del curso de milagros que resuena en todo este manuscrito. Nada irreal puede ser amenazado. Bueno, vamos a recapitular un poco, porque el viaje de hoy ha sido intenso. Bastante, sí. Hemos visto que estas notas nos invitan a ver el universo no como un montón de fragmentos chocando, sino como una sola consciencia o supermente, que el tiempo lineal es una ilusión y en realidad es espiral. Ajá.
Hemos desmontado el mito de Babel, viendo que el ego es el verdadero arquitecto de la separación y que encima nos enferma físicamente como forma de venganza si caemos en el odio. Lo has resumido a la perfección. Y por último, que la renuncia al ataque y el desapego, al estilo Diógenes, es nuestra única vía de escape. Así es, pero fíjate, hay un último pensamiento muy provocativo que el autor menciona casi en los márgenes del texto y que quiero lanzar para que la gente lo medite. Uy, a ver, sorpréndeme. Las notas dicen brevemente que, debido a toda esta identificación de la mente con el miedo y la forma física, nuestro ADN actual no está operando, ni de lejos, en toda su potencialidad. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Queda la gran pregunta en el aire para quienes nos escuchan hoy. Si dejáramos de identificarnos exclusivamente con nuestros cuerpos y nuestras peleas diarias, Sí, ¿qué capacidades latentes en nuestro ADN, que el texto describe como supramentales o de intuición pura, podrían llegar a despertar en la humanidad? wow. Te deja la cabeza dando vueltas, la verdad. ¿Qué capacidades supramentales podríamos desbloquear? Es increíble. Es una maravilla de planteamiento. Bueno, es una forma perfecta de cerrar. Ojalá este análisis detallado haya servido para que nos cuestionemos, al menos un poquito, nuestra propia percepción antes de saltar a reaccionar contra el mundo. La próxima vez que alguien les ponga de los nervios, para cualquiera que esté escuchando, acuérdense de Diógenes. Busquen su rayito de sol, sí. Exacto, busquen su sol y no dejen que el ego se lo tape. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en la próxima Inmersión Profunda.